dos en uno, patologías renales sobre síndrome nefrótico, síndrome nefrítico e insuficiencia renal aguda. ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí se lo escucho. Ok. Vamos a grabar. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve en pantalla? Sí, doctor. Ahora sí. Entonces, esta es la clase. No, pero es importante, ¿no? Hablar sobre el síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, la insuficiencia renal. Entonces, empezaremos diciendo, bueno, recordando lo que ustedes saben, ¿no? De que el riñón son dos órganos, ¿no? Que están ubicados en la parte del retroperitoneo, está en la parte dorsal, ¿no? Estos se encargan de filtrar electrolitos muy importantes, sodio, potasio, y reabsorben selectivamente algunas sustancias que son necesarias para el organismo, las que no las eliminan. Tiene a su cargo una función endocrina y una exocrina, ¿no? Se encarga también de regular la presión arterial, ¿no? Y el volumen a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También allí en el riñón se produce la eritropoyetina, que es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Es por eso que en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, ellos van a tener una anemia, ¿no? ¿Por qué? Porque la eritropoyetina no se produce. Estos riñones están ubicados a nivel de la T12 a L3, ¿no? Miden 10 por 12 por 5.6 y estos están compuestos por 18 lóbulos, cada uno por numerosos lobulillos. Cada lobulillo está compuesto por nefronas y la nefrona lógicamente es la unidad funcional, ¿no? Cada nefrona posee un glomérulo y que filtra la sangre, ¿no? Si nosotros queremos ver los componentes de la nefrona, tenemos que está compuesto por el glomérulo, que es un penacho de capilares. Tenemos el tubo contorneado proximal, que es un segmento enrollado que drena la cápsula de Bowman. Tenemos el asa de Henle, ¿no? El tubo contorneado distal y los tubos colectores, que son los tubos finales, se puede decir así, que reciben la descarga de la orina. Cabe resaltar que en esta imagen podemos ver también que la parte más importante de la nefrona, se hasta el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, y tal está en la corteza, y la médula, y en la médula está el asa de Henle. Dice, cada riñón está formado por 1.000.000 de unidades funcionales llamadas nefronas. Cada nefrona tiene un glomérulo donde se filtra la sangre y un componente tubular. Entonces el glomérulo consiste en este penacho de capilares, ¿no? Contenidos en una cápsula de Bowman, ¿no? La sangre va a llegar por la arteria aferente, ¿no? Allí, acá en esta cápsula se va a producir el intercambio, se va a filtrar algunas sustancias, se va a retener una sustancia y va a salir la producción de la orina por este túbulo, ¿no? Y después la sangre ya filtrada va a ir a la circulación sistémica por la arteria eferente. Entonces, para hablar de síndrome nefrótico y nefrítico, es importante que nosotros conozcamos cómo está compuesta la membrana glomérulo-capilar. La membrana glomérulo-capilar
está compuesto, pero antes de empezar tenemos que ver que este es el lumen del capilar, el lumen, ¿no? Y tiene el endotelio, que son las células endoteliales, ¿no? Después tienes la membrana basal, que está compuesta por una red de proteínas de la matriz, y por último tienes la capa de células epiteliales, ¿no? Que componen la superficie externa del capilar y tapizan la cápsula de Watt, ¿no? Entonces, esta es la parte de los capilares, ¿no? Y esta es la parte ya de donde ya se forma la orina, el espacio de Watt. Entonces, es importante tener en cuenta, ¿no? Esta membrana glomerulocapilar, ¿no? Entonces, las células epiteliales están unidas a la membrana basal por extensiones citoplasmáticas individuales denominadas extensiones podálicas. Estas extensiones podálicas, ¿no? En los glomérulos se filtra sangre y se forma el filtrado de la orina, ¿no? La membrana glomerulocapilar es permeable en forma selectiva. Por ejemplo, permite el paso de agua, electrolitos, algunas partículas disueltas allí, como por ejemplo aminoácidos, glucosa, ¿no? Salen de los capilares e ingresan al espacio de Watt. Sin embargo, evita que pase esa membrana alveolo-capilar desde la sangre hacia la orina, ¿no? De partículas grandes, como por ejemplo proteínas plasmáticas, células hemáticas, de tal manera que evita que salga. En la orina tú no vas a encontrar proteínas, no vas a encontrar células plasmáticas. Si tú encuentras proteínas y células, vas a tener que llegar a la conclusión que la membrana glomerulocapilar está alterada y está produciéndose un daño renal. Ahora, los mecanismos de lesión glomerular. La glomerulonefritis es un proceso inflamatorio que compromete las estructuras glomerulares que van a llegar al final a producir una enfermedad renal crónica. Las causas principales son primaria, por ejemplo, o sea, no se sabe el motivo o cómo se daña, y las secundarias sí se deben a enfermedades crónicas. Entre las más importantes tenemos la diabetes mellitus, lupus eritematoso. Esta glomerulonefritis se caracteriza porque va a tener disminución del volumen de la orina, se va a ver oliguria, azoemia, o sea, incremento de la creatinina, hipertensión y disminución de la velocidad de filtración glomerular. En cuanto a los mecanismos de lesión glomerular, en la glomerulonefritis se estimula la respuesta inflamatoria proliferativa en las células endoteliales, en las mesangiales y en las epiteliales. El proceso inflamatorio lesiona la pared capilar y permite que los glóbulos rojos salgan a la orina y provoquen cambios hemodinámicos que hace que traigan al final la disminución del volumen de filtración glomerular. Este es otro esquema en donde ves la luz, ¿no? La luz supuestamente los vasos, el endotelio de los vasos, lo que está en negrito es la membrana basal, y acá tienes los células epiteliales de los túbulos, ¿no? Donde está el espacio de Watt. Acá está la sangre y acá ya está formándose la orina. Donde son los mecanismos de daño de las glomerulopatías. Por ejemplo, hay depósitos subepiteliales, por ejemplo, como en la glomerulonefritis prostreptocócica, ¿no? Hay también depósitos subepiteliales. Hay, por ejemplo, que se daña la membrana basal, antimembrana basal. Hay depósitos subendoteliales, ¿no? También van a dañar el mensajio a través de depósitos mesangiales. Los mecanismos inmunes de la glomerulonefritis, la lesión por anticuerpos que reacciona contra antígenos glomerulares fijos. Se dice que una de las causas de la glomerulonefritis es autoinmune, ¿no? Entonces, este origen de antígenos pueden ser exógenos o endógenos. Endógenos como, por ejemplo, los anticuerpos contra el ADN, que se da
en los casos de los pacientes que tienen lupus eritematoso y hacen glomerulonefritis. Y los exógenos, como por ejemplo, ¿no?, los antígenos de la membrana del estreptococo, ¿no?, en las glomerulonefritis por estreptocócicas. ¿Qué es lo que pasa acá? Presenta la clínica 1 o 2 semanas después de que el paciente tenía una infección, ¿no?, faríngea por estreptococo. Después de 6 semanas, ¿no?, de una infección cutánea. Lógicamente por estreptococo beta hemolítico de grupo A. Este es otro esquema cómo se produce los mecanismos inmunes de la glomerulonefritis. Acá tienes, por ejemplo, las células endoteliales, ¿no? Tienes la membrana basal, que está pintada acá de naranja, y tienes las células epiteliales de los túbulos, ¿no? Y acá el espacio de Watson, ¿no? Entonces, hay dos mecanismos de acuerdo a esto: los anticuerpos de membrana. Estos son anticuerpos, ¿no? Van a dañar la membrana basal y se va a dañar, o va a haber depósitos, por ejemplo, de complejos antígeno-anticuerpo, ¿no?, que van a ubicarse a nivel de la membrana basal, subendotelial o subepitelial. Entonces, cuando hay daño de los glomérulos, hay bastantes glomerulopatías. Acá tenemos las más importantes: la glomerulonefritis proliferativa aguda, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, el síndrome nefrótico, la glomerulonefritis membranosa, la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis segmentaria focal, la nefropatía por inmunoglobulina A y la glomerulonefritis crónica. Nosotros vamos a hablar sobre el síndrome nefrítico ahora y síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, el síndrome nefrítico se caracteriza porque va a tener la siguiente sintomatología: hematuria, proteinuria, pero en el rango no nefrótico, o sea, menos de 2 gramos por decilitro, disminución de la velocidad de filtración granular, lo cual va a llevar a que el paciente tenga oliguria, insuficiencia renal rápidamente progresiva, retención de sal y agua, se va a haber edema, ¿no?, e hipertensión. Entonces, se da el síndrome nefrótico por inflamación aguda del glomérulo. Este proceso es autolimitado con tendencia a curar en días o semanas. Como dije, la proteinuria es de rango no nefrótico, es menos de 2 gramos por decilitro. La hematuria se da como consecuencia del daño de la membrana glomerulocapilar, ¿no? Como hemos dicho, esta membrana glomerulocapilar evita que salgan las células. Cuando se daña y encuentras hematitis, estás frente a un síndrome nefrítico. La hematuria puede ser microscópica o macroscópica. Macroscópica, lógicamente, tú vas a ver la presencia de roja de la orina, y microscópica cuando vas a encontrar la presencia de más de 3 hematíes, ¿no? Suele encontrarse a veces los famosos cilindros hemáticos. La glomerulonefritis por estreptocócica es la más frecuente que hace síndrome nefrítico. Entonces, ustedes van a ver acá diferentes tipos de enfermedades que pueden terminar haciendo síndrome nefrítico. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, una infección bacteriana a nivel de la faringe que es producida por Streptococcus pyogenes, una endocarditis producida por Streptococcus viridans, el estafilococo aureus o Streptococcus viridans que hace un shunt, hidrocefalia, ¿no? Abscesos viscerales también hay, por ejemplo, enfermedades que son producidas por virus, como hepatitis B, hepatitis C, virus de inmunodeficiencia, el virus de Epstein-Barr, parasitarias como, por ejemplo, la toxoplasmosis, la filariasis, ¿no? Hongos y algunas riquezas van a producir, pueden producir glomerulonefritis, o síndrome nefrítico. Y también hay un grupo de enfermedades sistémicas que pueden
llegar a ser síndrome nefrítico o síndrome nefrótico. Acá, por ejemplo, tenemos el lupus eritematoso sistémico, Eno-Schlein, vasculitis necrotizante, Buck-Pasteur, síndrome urémico hemolítico, púrpura trombocitópenia, aterombolismo renal, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resumir el síndrome nefrítico? Va a haber una lesión a nivel de la membrana glomerulocapilar por diferentes causas, lo cual va a producir una inflamación que va a tener una proteinuria de rango no nefrótico, o sea, menos de 2 gramos por decilitro. Vas a encontrar la presencia de hematuria, ¿no? Entonces va a haber disminución del filtrado glomerular. Si disminuye el filtrado glomerular, se va a elevar los compuestos nitrogenados, va a haber azoemia. Y si hay disminución del filtrado glomerular, el volumen también va a disminuir, va a haber oligoanuria. Menos de 400, oliguria menos de 50 o menos de 100 en otras bibliografías, anuria. Hay oligoanuria, ¿no? Lo cual, ¿qué va a traer como consecuencia? Retención de agua y sal, ¿no? Porque hay disminución del filtrado glomerular, compensatoriamente retención de agua y sal para jalar volumen. Eso va a traer como consecuencia edema e hipertensión arterial, ¿no? Que si es muy alta la hipertensión arterial, vas a llegar a hacer una encefalopatía hipertensiva o insuficiencia cardíaca, ¿no? Congestiva, ¿no? Por otro lado, esto lo vamos a pasar porque es ya de parte del laboratorio de estudio. Vamos a hablar sobre el síndrome nefrótico, ¿no? El síndrome nefrótico se caracteriza porque también va a estar dañada la membrana glomerulocapilar y se va a caracterizar porque va a haber una mayor permeabilidad glomerular a las proteínas, ¿no? Las causas, igual que la glomerulonefritis, son primarias, idiopáticas, o sea, no tienen, no tienen, como se dice, explicación. La enfermedad a cambios mínimos, glomerulosclerosis segmentaria focal y la glomerulonefritis membranosa son las máximos exponentes. Y las secundarias son debidas a enfermedades, ¿no? Como la diabetes mellitus, amiloidosis, lupus eritematoso. Se caracteriza porque tiene una proteinuria bien alta, más de 3.5 gramos por decilitro, hipolipidemia, lipiduria, edema generalizado e hiperlipidemia, con colesterol mayor de 300 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Normalmente, nosotros no debemos botar proteína por la orina. Entonces, nosotros lo que máximo que debemos botar es 2 miligramos por kilo por día. Entonces, a una persona como ustedes que pesa 60 kilos, ¿no? O una persona que pesa 50 kilos debe botar 100 miligramos, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos el examen de orina, ¿no? Ahí hay una tirita reactiva que se va a pintar, ¿no? De color cuando hay proteinuria. Y esta proteinuria se va a mostrar mayor de 150 miligramos. Si está menos de 150 miligramos, quiere decir que no hay proteinuria. Entonces, esa tirita no sirve. Lo que tenemos que hacer es proteinuria de 24 horas, ¿no? Entonces, el paciente que tiene síndrome nefrótico va a tener, además de la proteinuria masiva de 3 a 3.5 gramos por decilitro, va a haber hipoproteinemia, hipoalbuminemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, lipiduria, cilindruria, edemas, policerositis, ascitis a la sarca, aumento del alfa-2 beta-globulina, hipercoagulabilidad, lo cual va a llevar también, ¿no?, a disminución de la función renal, hipotensión y tendencia a la oligoanuria. Al igual que en la síndrome nefrítico, también acá hay un sinfín de patologías, ¿no?, que hacen síndrome nefrítico. Y tú vas a encontrar que son, por ejemplo, las mismas. Por ejemplo,
las enfermedades sistémicas, lupus eritematoso, ¿no? Dermatomiositis, artritis reumatoidea, Henoch-Schönlein, ¿no? Estas pueden ser síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, dependiendo de lo que tú vas a encontrar. Nefrítico vas a encontrar hematuria, en nefrótico no vas a encontrar hematuria. En nefrítico vas a tener hipertensión, en nefrótico no vas a tener hipertensión. Entonces aquí vas a ver también una miscelánea de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo bacterianas, virales, ¿no? Algunos fármacos también que desencadenan en síndrome nefrótico. Lo más importante es que nosotros tenemos que hacer la diferencia entre nefrítico y nefrótico. Entonces, al igual que en el síndrome nefrítico, lógicamente la membrana glomerulocapilar va a estar alterada, va a estar lesionada, ¿no? En el síndrome nefrítico, la permeabilidad va a estar alterada y va a salir hematíes. Aquí lo que va a salir más son las proteínas, ¿no? A ver, proteinuria, ¿no? Entonces, si hay proteinuria, lógicamente disminuir las proteínas y un mecanismo compensador es la síntesis a nivel hepático de proteínas que va a tener como consecuencia la hiperlipidemia y lipiduria. Esta hiperproteinemia va a traer como consecuencia que un sinfín de proteínas vayan a estar siendo eliminadas por el riñón. Entonces, si hay una hipogamaglobulinemia, el paciente va a tener, ¿no?, facilidad a hacer infecciones, ¿no? Si hay una disminución, por ejemplo, de los factores del complemento, también este paciente va a tener problemas de infecciones porque hay déficits a nivel de la opsonización. También va a haber trastornos de coagulación. ¿Por qué? Porque la nitrosamina 3 está disminuida, así como los factores de coagulación 9, 11 y 12, ¿no? También está disminuida, por ejemplo, las proteínas de transporte, por ejemplo, la transferrina, el cobre, la vitamina D, zinc, etc. Entonces, esta hipoproteinemia va a traer como consecuencia, lógicamente, que la albúmina, que es una de las proteínas que debería estar acá, esté disminuida. Esta albúmina participa en la presión oncótica, o sea, evita que salga el líquido del intravascular hacia el intersticial. Como no hay proteínas, la presión oncótica disminuye, ¿no? Va a haber disminución del volumen plasmático efectivo, y si hay esto, que es lo que va a traer como consecuencia aumento de la hormona antidiurética, aumento del tono simpático, aumento del eje renina-angiotensina-aldosterona, que va a terminar en retención de sal y agua y va a producir edema. Este es muy importante, este edema, como ustedes pueden ver acá, que deja el signo de fobia, es típico de los pacientes que tienen síndrome nefrótico. El nefrítico va a tener un edema, pero no así como este. ¿Por qué? Porque su proteinuria no es más de 3.5, es menos de 2. Entonces, tanto el edema, ¿no?, que va a llegar a trasudar capilarmente. Se va a ver una trasudación capilar, ¿no?, plasmática. Puede salir de acá bastante líquido. O también puede haber, por ejemplo, la presencia de trasudación a nivel de la pleura, derrame pleural, del pericardio también, a nivel también del peritoneo, varicitis. Entonces, esta es la fisiopatología de la síndrome nefrótico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Al ¿Me parecer escucha? no, doctor. Ya. Por favor, y ahora vamos a hablar de la otra, como decía, son dos temas en uno, de la insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda, ¿no? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. De los 8 tipos de glomerulonefritis, ¿cuál es el que se da con mayor incidencia? No hay ocho tipos, esos son glomerulopatías, daño glomerular. La rápidamente progresiva es una de las más frecuentes. O sea, eso les he mostrado porque, para que ustedes entiendan que en síndrome nefrítico y en síndrome nefrótico hay un daño de la membrana glomerulocapilar y pueden dar esos 6 tipos de glomerulopatías, ¿no?
Hemos visto varios grupos de enfermedades que pueden tener, por ejemplo, el lupus eritematoso puede tener síndrome nefrítico o síndrome nefrótico, depende de lo que encuentres ahí. Si vas a encontrar hematuria, hipertensión, proteinuria menos de 2 gramos, o sea, no va a tener mucho edema, es síndrome nefrítico. Si vas a tener un edema como consecuencia de una hipoalbuminemia, no porque está botando proteínas más de 3.5 gramos, no, problemas de coagulación, problemas del sistema de inmunocompetencia, el paciente va a tener síndrome nefrótico. ¿Alguna pregunta al respecto más para seguir con insuficiencia renal aguda? ¿Y el tratamiento cuál sería inicialmente? El tratamiento depende, ¿no? Allí lo que se tiene que dar es glucocorticoides, ¿no? ¿Qué pasa en esos pacientes? Hay gente que muchas veces en su niñez han tenido edema, se han hinchado, han tenido disminución supuestamente del volumen de orina, han tenido oligonuria y después han mejorado en 15 a 20 días o un mes. Los pacientes, si no los controlas, pueden hacer insuficiencia renal crónica, pero ahí se utiliza bastante los glucocorticoides. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar sobre la insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda. Se llama insuficiencia renal aguda a la disfunción o brusco de la función renal, puede ser en horas, minutos, ¿no? Y lógicamente, si falla esto, va a haber la acumulación de compuestos nitrogenados, urea y creatinina, ¿no? Con alteración del equilibrio hidroelectrolítico ácido básico, ¿no? También otras definiciones para hablar de insuficiencia renal aguda, cuando la creatinina aumenta mayor de 0.5 miligramos por decilitro. Hemos dicho que lo normal es 50%, lo normal. Doctor, ¿Sí? disculpe, doctor. Ayer hemos hecho la clase de lesión renal aguda con el doctor Vargas y me parece que con usted debíamos continuar insuficiencia renal crónica. No, ¿verdad? Se ha confundido el doctor, ¿verdad? Dijo que habló con usted. Ay, disculpe. No te creo. Sí, doctor. No, Doctor, el doctor Vargas nos dijo ayer de que habló y que le dijo de que el doctor Vargas haga aguda y usted crónica, algo así, dijo que ya habían quedado o algo así. el hecho agudo ayer. Sí, hicimos lesión renal aguda ayer. Miércoles. Entonces, porque saben que yo quedé con el doctor Vargas a hacer la aguda y él siempre hace la crónica. Bueno, yo le voy a hacer nuevo lo que queda con él, ¿ya? Ya, pues, ya Doctor, no se sacará de discul- la crónica, se sacará de la aguda nomás. Sí, dígame. también había otro tema que era cardiorrenal. Eso es el doctor Vargas. Doctor, ayer el doctor Vargas dijo que usted tenía que hacer, que ya había conversado con usted y usted iba a hacer ese tema también. Y justamente nuestro examen es o este lunes o el martes que viene, aún no está Ya definido. miren, jóvenes, esa aclaración se la hacen al doctor Vargas. Parece que él ha entendido mal. ¿Ya? Para que no les tome esos temas. ¿No? Vean, hablen con él, ¿ya? Porque parece que se ha confundido. ¿De acuerdo? Está Miren, bien, yo le voy a le seguir vamos a haciendo. decir. Sí, yo también le voy a decir, ¿ya? Vamos a continuar con este tema porque es muy interesante. Sí, Miren, gracias, doctor. la insuficiencia renal aguda, tú tienes que preverla, ¿no? Por ejemplo, hay un incremento para hacer el diagnóstico de la creatinina mayor de 0.5 porque lo normal es de 0.6 a 1.2, que equivale a un incremento del 50%, ¿no? Eso sirve también para decir si algún paciente tiene insuficiencia renal crónica, ¿no? Va a haber incremento del 50% de la creatinina y se va a decir que este paciente tiene insuficiencia renal crónica reagudizada. También hay una disminución del 50% del filtrado glomerular que nos dice que el paciente
está haciendo insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda se clasifica en tres: prerrenal, intrínseca y posrenal. Hemos dicho que la más frecuente es la prerrenal, la intrínseca 35% y la posrenal 5%, es poquito. Dentro de la intrínseca tenemos tres patologías muy frecuentes. La menor del 5% de esta intrínseca es la glomerulonefritis, la nefritis intersticial el 10% y la necrosis tubular aguda 85%, que esta puede ser isquémica o tóxica. Este cuadrito es para que tú aprendas a ver las causas de las patologías que pueden hacer insuficiencia renal aguda prerrenal. Y las mayorías son por disminución de volumen, pérdida de volumen, como por ejemplo la depresión de volumen, que se da, por ejemplo, cuando el paciente tiene una hemorragia digestiva alta, profusa, cuando hay un sangrado en sala de operaciones o hay un sangrado en la sala de partos. También cuando el paciente está deshidratado, por ejemplo, cuando hay pérdidas gastrointestinales, vómitos o diarreas, como en el caso del cólera. También cuando se utiliza diuréticos, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que les colocan diuréticos sin que el paciente haya sido hidratado. Produce una insuficiencia renal aguda prerrenal. Los gran quemados también pierden bastante agua y depresión de volumen. Y la pancreatitis aguda, estas pancreatitis severa que son Baltasar, D o E, van a ser tercer espacio. Y lógicamente también si no le damos volumen, el paciente se va a deshidratar, va a haber una depresión de volumen y va a haber una insuficiencia renal aguda prerrenal. Cuando hay problemas cardiovasculares también disminuye el volumen, por ejemplo, una cardiopatía, un derrame pericárdico, tromboembolismo, infarto agudo al miocardio también va a haber disminución, ¿no? de el volumen, insuficiencia renal aguda prerrenal vamos a tener. Cuando hay la utilización de fármacos antihipertensivos o anestésicos, que va a producir una vasodilatación sistémica, o también esta vasodilatación sistémica se va a dar como consecuencia de la producción de cininas que se da en la sepsis, que producen una vasodilatación. También cuando hay vasoconstricción renal, y esto se da cuando el paciente le colocan algún tipo de medicamentos tipo ergotamina o inotrópico como la noradrenalina. Algo muy importante que ustedes tienen que saber, que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, tipo captopril, enalapril, ¿no? Cuando se da en pacientes que tienen estenosis de la arteria renal o hipoperfusión severa, ¿no? Va a traer como consecuencia insuficiencia renal aguda prerrenal. O el uso de los AINES, ¿no? Asociados a un paciente, o cuando se da a un paciente que tiene hipoperfusión renal, también puede producir insuficiencia renal. Entonces, es importante que nosotros ya pongamos en mente que cuando hay una insuficiencia renal aguda no hay una lesión del parénquima. Si tú lo hidratas nuevamente, se va a ver una recuperación al 100%, ¿no? Solamente restaurando la perfusión tisular. Cuando no logras hidratar a este paciente rápidamente, lógicamente el daño va a ser permanente, ¿no? Ahora, las mismas causas, como ustedes han visto, las mismas causas de insuficiencia renal aguda prerrenal van a ser las mismas, ¿no? Que van a producir la necrosis tubular aguda isquémica. O sea, si tú no logras rápidamente hidratar a este paciente o solucionar estas causas, ¿no? Va a hacer ya una necrosis tubular aguda que es un poco más serio. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener muy en cuenta que los extremos de la vida, como por ejemplo los ancianos, estos son muy susceptibles a hacer insuficiencia renal aguda por la predisposición a la hipovolemia y la alta prevalencia de la aterosclerosis renal que tienen, ¿no?
Por ejemplo, se ha visto también que la estenosis bilateral de la arteria renal en riñones únicos, los YECA sobre todo, si se asocian a diuréticos, pueden precipitar la insuficiencia renal. Entonces, los AINES también, hemos dicho, desencadenan en pacientes con hipoperfusión renal o enfermedad renal crónica, van a producir una lesión renal aguda. Los inmunosupresores que se utilizan en los pacientes que tienen trasplante renal actúan como vasoconstrictores en la circulación renal y producen insuficiencia renal aguda prerenal. Lógicamente, esto independiente de su potencial toxicidad renal directa que tienen, ¿no? Y que pueden producir necrosis tubular aguda o nefropatía crónica del trasplante. La insuficiencia renal aguda prerenal iatrogénica también se da. Nosotros podemos hacer una insuficiencia renal aguda iatrogénica, por ejemplo, con el empleo excesivo de diuréticos en ancianos. Si este anciano está deshidratado, lo quieres hacer renal, le das diurético, le vas a producir insuficiencia renal. Algunos fármacos, como predice la adrenalina, dopamina, ¿no? Que son medicamentos expresores, si es que el paciente no está hidratado, vas a producir insuficiencia renal. También cuando se usa ergotamina, ciclosporina, fosfericina B y radiocontraste. Los radiocontrastes, ustedes ya saben, todo paciente que va a ser sometido, por decir, a una tomografía con contraste, le piden una creatinina, porque si esta creatinina está más de 3, ¿no? El paciente tiene que ser derivado o exonet. No se va a realizar la tomografía con contraste, tiene que ser sin contraste, porque daña más el riñón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en la insuficiencia renal aguda prerenal, ante esta hipoperfusión renal, el riñón tiene mecanismos autorreguladores del flujo sanguíneo y una regulación de la resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes, ¿no? También la hipovolemia activa el sistema nervioso simpático, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y libera la hormona antidiurética, que esto va a traer como consecuencia que haya una vasoconstricción periférica, inhibe la pérdida de sal por el sudor, incrementa la retención de sal y agua por el riñón y estimula la sed y el apetito de sal. Entonces, ¿qué va a pasar en insuficiencia renal aguda prerenal? ¿No? La síntesis de prostaglandinas, ¿no? Vasodilatadoras, ¿no? Por ejemplo, que produce la prostaciclina y la prostaglandina 2, así como otras ininas y el óxido nítrico, induce la vasodilatación de las arteriolas eferentes glomerulares, mientras que la angiotensina 2 produce una vasoconstricción de las arteriolas eferentes, manteniéndose así el filtrado glomerular. Lógicamente, estos mecanismos son insuficientes si la presión arterial sistólica es menos de 80 milímetros de mercurio. Estos límites son más altos en pacientes que tienen más edad, por ejemplo, en los ancianos que tienen nefroesclerosis o nefropatía diabética. Los AINES, o sea, los antiinflamatorios, ¿no? ¿Qué hacen? Al inhibir la síntesis de prostaglandinas y los YECA, ¿no? Que reducen la producción de angiotensina 2, pueden inducir la lesión o insuficiencia renal aguda prerenal. Ahora vamos a hablar sobre la insuficiencia renal aguda intrínseca. Hemos dicho, son 3 patologías. Cuando se daña el túbulo vas a tener la necrosis tubular aguda, cuando se daña el intersticio, nefritis intersticial aguda, y cuando se daña el glomérulo, la glomerulonefritis, lógicamente, y si hay lesión a nivel de los vasos, también, porque en el riñón es intrínseca, vas a tener estos 3 componentes: túbulos, intersticio, glomérulos y vasos. Entonces, si el daño es a nivel tubular, vas a tener que es el 85% de esta insuficiencia renal aguda intrínseca. Puede ser isquémica, que son las mismas, ¿no? Causas de la prerenal, y la tóxica. La tóxica se da, ¿no? Cuando hay componentes tóxicos exógenos y endógenos. Por ejemplo, cuando el paciente es sometido a algunos antibióticos, como por ejemplo los aminoglucósidos,
gentamicina, amikacina. Si vas a dar, por ejemplo, anfotericina D, que es un antimicótico, aciclovir, que tanto se utiliza, por ejemplo, para los pacientes, si alguien tiene un abuelito y le ha dado herpes zóster, los AINES, ¿quién no se ha tomado una aspirina? ¿Quién no se ha tomado un ibuprofeno? ¿No? Algunos tóxicos, como por ejemplo etilenglicol, tolueno, algunos venenos que están ahí metidos como cuando se produce una mordedura de serpiente y algunas toxinas bacterianas. Dentro de los componentes tóxicos endógenos que producen insuficiencia necrosis tubular aguda, estando libres ahí en la sangre, van a producir una necrosis tubular aguda. Por ejemplo, tenemos la hemoglobina, la mioglobina, el ácido úrico, el ácido oxálico, el calcio en altas concentraciones, y en el caso de mieloma, que se caracteriza porque hay cadena ligera en altas concentraciones. Entonces, son dos tipos, como ya hemos dicho, son dos tipos de necrosis tubular aguda, la isquémica y la tóxica, ¿no? La isquémica, ¿no? La necrosis tubular aguda puede ser el final de una insuficiencia renal aguda renal. Si no se logra hidratar rápidamente, va a terminar en una necrosis tubular aguda. No pueden participar otros factores causantes, como por ejemplo, ¿no? Algún componente nefrotóxico o sepsis, especialmente se da en los pacientes que están hospitalizados. Esta necrosis tubular aguda es potencialmente reversible si se corrige rápidamente. En caso contrario, procederá una necrosis cortical con lesión renal irreversible. O sea, va a ser insuficiencia renal crónica. Ahora, la necrosis tubular aguda isquémica, esto ocurre cuando se obstruye la microvasculatura renal, ¿no? Tal como se da en el síndrome urémico hemolítico, la reacción transfusional por incompatibilidad BO, ¿no? Y como se da también en los pacientes que han tenido picadura por venenos por serpiente. La necrosis tubular aguda se da en el hospital, ¿no? Cuando el paciente es sometido a grandes cirugías, ¿no? En donde los pacientes van a tener bastante predisposición a sufrir hipovolemia severa. También se da en los pacientes que tienen sepsis, porque estos al final va a llegar a ser también una vasodilatación por la producción de insulina y los grandes quemados porque pierden bastante volumen. Se da también en cirugías cardiovasculares cuando se clampa la aorta abdominal en forma prolongada, ¿no? Usando la circulación extracorpórea. La necrosis tubular aguda isquémica, ¿no? Que se da en los politraumatizados, y esto tiene un origen no mixto. Por ejemplo, en los politraumatizados que hay hipovolemia, y también hay componentes tóxicos, como por ejemplo la mioglobina cuando está libre en la sangre, como consecuencia de que los músculos se han lesionado en una rhabdomiólisis, van a producir una necrosis tubular aguda. Los grandes quemados, ¿no? Aquellos que tienen más de 15% de quemadura, hacen necrosis tubular aguda. Y hay factores como por ejemplo la hipovolemia, porque los grandes quemados pierden volumen, son factores presa fácil de las infecciones, hacen sepsis, también hacen rhabdomiólisis, y también algunos tienen que ver ahí y la toxicidad por algunos antibióticos. En la sepsis ya saben que participan dos tipos de factores que pueden producir la necrosis tubular aguda. Primero, la vasodilatación, que es producida por interleuquinas, ¿no? Y la constricción renal. La necrosis tubular aguda tóxica, ¿no? Hemos visto que hay bastantes componentes tóxicos exógenos, ¿no? Que van a producir esta necrosis tubular aguda tóxica. Los mecanismos nefrotóxicos son el daño tubular directo, la vasoconstricción y la obstrucción intratubular. Aquí ustedes pueden ver
los componentes exógenos que ya los mencioné anteriormente, y los endógenos, ¿no? Mioglobina, hemoglobina, ácido úrico, ácido oxálico, hipercalcemia y cadenas ligeras de mieloma. Pueden producir necrosis tubular aguda. En esta necrosis tubular aguda tóxica hay sustancias inertes que producen isquemia renal y sepsis. Por ejemplo, los contrastes iodados que se utilizan en las radiografías producen necrosis tubular aguda en pacientes de riesgo. Y quienes están en este riesgo, si usa sustancia de contraste en pacientes deshidratados, en pacientes que tienen nefropatía diabética, en pacientes que tienen insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia hepática, hipertensión arterial, hiperglucemia y mieloma, ¿no? Con los aminoglucósidos producen necrosis tubular aguda no oligúrica en el 10 al 30%, ¿no? Incluso cuando estás utilizando dosis terapéuticas, ¿no? Y se manifiesta después de 15 días. O sea, tú le colocas a un paciente gentamicina o amikacina por una infección urinaria, ¿no? A dosis terapéuticas, y después de 15 días te está haciendo una insuficiencia renal aguda o necrosis tubular aguda tóxica, ¿no? Entonces, los factores por los cuales estos aminoglucósidos hacen necrosis tubular aguda es, por ejemplo, el uso repetitivo y prolongado de los aminoglucósidos. Cuando le colocas estos aminoglucósidos a personas de edad avanzada, si están deshidratados con mucha más razón, y si además están deshidratados utilizan otros medicamentos nefrotóxicos, por decir, como son los pacientes que tienen cirugías de prótesis de cadera, ¿no? Le dan, por ejemplo, aminoglucósidos como antibióticos, les dan antiinflamatorios, ¿no? Entonces, y están no muy bien hidratados, entonces este paciente que está utilizando ese aminoglucósido va a ser una necrosis tubular aguda tóxica, ¿no? La hipercalcemia, hemos dicho, el calcio cuando está en concentraciones normales no va a producir absolutamente nada, pero cuando está en altas concentraciones no produce daño. Ahora, ¿qué hay? La rhabdomiolisis, o sea, la lesión del músculo estriado. La mioglobina produce necrosis tubular aguda en el 30%. ¿Quiénes producen rhabdomiolisis? Aquel paciente que está politraumatizado, aquel que recibió aplastamiento. Hay que buscar en ese paciente, descartar que tenga insuficiencia renal aguda. Los pacientes que tienen tromboembolismo de grandes territorios, aquellos que sufrieron descargas eléctricas, convulsiones o estatus epiléptico, infecciones por legionelosis, mononucleosis, tétanos, aquellos que son sometidos a una intoxicación por cocaína, etanol, etilenglicol, tolueno, pacientes que son usuarios de, por ejemplo, metadona, lovastatina, anfetaminas y algunas enfermedades autoinmunes, como pacientes que sufren de polimiositis o miopatías hereditarias. La hemoglobina, hemos dicho, cuando está no libre, cuando está en el hematín no va a producir absolutamente nada, pero cuando se encuentra libre, como se da en los pacientes que tienen una hemólisis o una anemia hemolítica o una hemólisis post-transfusión, ¿no? Allí recién va a hacer el daño, ¿no? La hemoglobina, también la mioglobina, ¿dónde está la mioglobina? Están en los músculos, cuando hay una lesión por aplastamiento, entonces esta va a estar libre y va a producir, ¿no? Una necrosis tubular aguda tóxica. Y más aún si el paciente se encuentra deshidratado o si el pH urinario es ácido, provoca esta lesión. Otros mecanismos es la precipitación intratubular de cristales de ácido úrico, oxalato de cadenas ligeras, ¿no? Es por eso que en la causa de insuficiencia renal aguda son pacientes gotosos. Si el paciente tiene gota mal controlado, si se deshidrata, va a ser insuficiencia renal aguda. En cuanto a la fisiopatología de esta insuficiencia renal aguda intrarenal,
Se va a tomar como ejemplo la necrosis tubular aguda, que es la más representativa. Entonces, esta necrosis tubular aguda es producida por un daño isquémico y tóxico de las células epiteliales del túbulo renal. Este daño reduce la filtración glomerular por las siguientes razones. Va a haber una vasoconstricción y contracción mesangial, descamación de las células tubulares que van a taponar el túbulo, ¿no? Los van a obstruir con detritos celulares, de tal manera que va a disminuir el flujo renal, y también el flujo retrógrado se va a incrementar, dañando el riñón. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? O sea, va a haber una isquemia renal que va a traer dos tipos de cambio. Uno, alteraciones hemodinámicas y alteración de daño tubular. Las alteraciones hemodinámicas se van a caracterizar porque va a haber una contracción mesangial que va a producir una reducción del coeficiente de ultrafiltración. Vamos a tener también una vasoconstricción, y si hay esto, reduce el flujo plasmático renal y presión glomerular, y si hay una congestión medular, también va a haber una hipoxia en la médula externa. Por otro lado, el daño tubular, va a haber bastante detritos, bastante descamación de las células del túbulo, va a producir una obstrucción tubular, de tal manera que va a disminuir el filtrado glomerular. Y si hay un taponamiento, no va a haber una retrodifusión que va a llegar a la reducción del filtrado glomerular también, porque se daña el riñón. Este es un ejemplo, ¿no?, de lo que sucede a nivel de los túbulos. Este es lo normal. Está el epitelio, ¿no?, en los túbulos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En la necrosis tubular aguda se va a haber un taponamiento de todas estas células. Entonces, van a taponar la luz, todas estas células, va a disminuir el filtrado glomerular, va a haber oligonuria, y el paciente también, hacia arriba, ¿no?, va a dañar el riñón, porque va a haber aumento de la presión y la producción de la orina va a estar disminuida. Ahora vamos a hablar de la insuficiencia renal aguda intrínseca. El máximo representante es la nefritis intersticial. Generalmente, esta es una insuficiencia renal, si se puede decir, tóxico, alérgica a estos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, antibióticos, penicilina, cefalosporina, rifampicina, ciprofloxacino, que tanto utilizamos, el trimmetoprim, cotrimoxazol, los antiinflamatorios, los diuréticos, el allopurinol, el captopril, algunas infecciones bacterianas, ¿no? Hay filtración neoplásica, algunas enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso. Entonces, la nefritis intersticial, ¿no?, que representa un 10% de la insuficiencia renal aguda intrínseca, es más que todo una reacción alérgica a los fármacos, ¿no? Que son menos frecuentes, son las enfermedades autoinmunes tipo LES, infiltrativas, sarcoidosis, y las infecciones como legionelosis o infección por hantavirus, ¿no? Entonces, solamente como es una reacción alérgica, si tú retiras el antibiótico, por ejemplo, el ciprofloxacino, o que se está produciendo esta nefritis intersticial, va a haber una reversión del cuadro, ¿no? Entonces, tú retiras la penicilina, la cefalosporina, entonces va a haber una reversión del cuadro, ¿no? El otro tipo de insuficiencia renal es la glomerulonefritis, ¿no?, que puede ser aguda, ¿no?, y la rápidamente progresiva. Por ejemplo, la postestreptocócica, que lo hemos visto, la secundaria es endocarditis, mononucleosis, malaria, ¿no? Entonces, acá tenemos los máximos representantes de la glomerulonefritis aguda. Se presenta, dice, en días o semanas, va a haber la presencia de proteinuria, hematuria, retención de sodio, agua, hipertensión, edema y oliguria. Entonces, se recupera espontáneamente y está precedida a veces por infecciones, ¿no? En la glomerulonefritis aguda se da disminución del filtrado glomerular,
infiltración de las células inflamatorias por capilares glomerulares y liberación de sustancias vasoactivas locales que disminuyen la perfusión glomerular. En la rápidamente progresiva, ¿no? Esto a los fenómenos anteriores se suma la proliferación extracapilar en forma de semiluna que ocupan en forma progresiva e irreversible el espacio de Bowman, impidiendo lógicamente la filtración glomerular. Tiene un curso lento que puede durar semanas o meses y una escasa tendencia a recuperar la función renal, o sea, va a haber dificultades. Después, la insuficiencia renal intrínseca, ¿no? Cuando el daño es a nivel de los vasos, puede ser a nivel de los grandes vasos o microvascular. Si es a nivel de los grandes vasos, dice la patología de grandes vasos, es poco frecuente y para que se produzca tiene que ser bilateral, ¿no? En ambos riñones, o unilateral siempre y cuando el paciente sea monorreno. Por ejemplo, la obstrucción de la arteria renal, ¿no? Puede producirse por trombosis, embolismo, disección de la aorta o vasculitis. El aterembolismo es la más frecuente debido a la migración de un trombo dependiente de la aurícula izquierda que se da en los pacientes que tienen fibrilación auricular, o también de trombos murales del ventrículo izquierdo. El embolismo de colesterol no ocurre tras manipulación vascular, radiológica o quirúrgica en pacientes anticoagulados y con aterosclerosis severa. Si es a nivel de la microcirculación, no se va a ver comprometida ante enfermedades de tipo inflamatorio, vasculitis y glomerulonefritis. No, también se compromete el proceso que afecta a la pared vascular, como se da en la hipertensión maligna, esclerodermia y eclampsia. La microangiopatía trombótica, por ejemplo, que se da en los pacientes que tienen púrpura trombocitopénica, síndrome udémico hemolítico y síndrome de hiperviscosidad. Y para finalizar, tienes la insuficiencia renal aguda prorrenal, que se da, por ejemplo, cuando hay lesiones intraluminales. Un cálculo, un hongo, un coágulo, un acúmulo de cadenas ligeras van a taponar, ¿no? La salida de la orina y va a producir una insuficiencia renal aguda prorrenal. También cuando se liga en forma accidental, ¿no? O hay un tumor o una fibrosis. Si es a nivel vesical, ¿no? Puede haber la presencia de cálculos, si está a nivel intraluminal, o coágulos en la papila necrosada. El carcinoma también y la vejiga neurogénica producen insuficiencia renal aguda prorrenal. Las causas uretrales que pueden producir insuficiencia renal aguda prorrenal se da cuando hay la presencia de válvulas en la uretra o estenosis o fimosis, ¿no? Entonces, supone una obstrucción bilateral en ambas vías urinarias altas o unilateral, en el caso de monorrenos hemos dicho, y aumento de la presión de las vías urinarias que se transmiten en forma retrógrada hacia el glomérulo, causando presión del espacio urinario glomerular, que supera la presión de filtración y cae el filtrado glomerular. Las causas, ya las hemos mencionado, pero las volvemos a decir acá: obstrucción del cuello vesical por hipertrofia benigna de próstata, por un cáncer, por una infección, aquellos pacientes que tienen vejiga neurogénica como consecuencia, por ejemplo, una poliomielitis, una mielomeningocele, un paciente que tenga un traumatismo vertebromedular, va a ser la vejiga neurogénica, va a ser una insuficiencia renal, una prorrenal. Uso de anticolinérgicos, algunas obstrucciones intraluminales por coágulos, los cálculos bilaterales, se refiere a los cálculos renales bilaterales, necrosis de papila y cáncer de vejiga. ¿Qué alteraciones aerodinámicas va a haber en la insuficiencia renal aguda prorrenal? No, depende de la severidad de la obstrucción, de la duración
y si es uni o bilaterales, ¿no? En 2 a 3 semanas, en las 2 o 3 primeras horas se incrementa la presión intratubular del túbulo proximal. Luego va a ver que un aumento de la presión capilar glomerular, ¿no? Debido a la vasodilatación de la arteria eferente, la cual es mediada por prostaglandinas, ¿no? Y desde la tercera a la 12 de 24 horas post-obstrucción, el flujo renal plasmático desciende hasta el 25% de lo normal, ¿no? Y si esto va a ser así, la presión intratubular también va a descender. ¿Qué alteraciones tubulares? La obstrucción renal produce un daño de las células tubulares que hace que disminuya la capacidad para reabsorber electrolitos, hidrogeniones, sodio, potasio, y reduce la capacidad de concentrar la orina. Esto contribuye a la poliuria tras la desobstrucción. ¿Qué cambios estructurales va a haber al inicio? Edema, pérdida de borde de cepillo, aplanamiento del epitelio, ensanchamiento de los espacios intercelulares del tipo colector y cambios estructurales, atrofia tubular, infiltrado inflamatorio. Entonces se corrige precozmente, va a ser reversible y si no, va a ser una insuficiencia renal crónica. Para el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Hay reducción del filtrado glomerular que se va a producir incremento de compuestos nitrogenados. Vas a encontrar la urea elevada, la creatinina elevada, junto con alteraciones de la homeostasis, ¿no? Ya sabemos que es totalmente reversible, ¿no? Las insuficiencias renal agudas extrahospitalarias son generalmente por una causa a diferencia de las intrahospitalarias que son por muchas. Generalmente estas extrahospitalarias se dan a deshidratación, mientras que las intrahospitalarias tienen una gama más grande de causas. Para hacer el diagnóstico de insuficiencia renal aguda tienes que hacer una buena historia clínica, tienes que fijarte, por ejemplo, en los vómitos, si son abundantes, el número de vómitos, y las diarreas también son escasas, el número. Si hay pancreatitis, tienes que pensar en la presencia de tercer espacio, ¿no? Descartar, por ejemplo, la ingesta de algunos fármacos que van a contribuir con la insuficiencia renal. Si un paciente deshidratado está tomando aminoglucósidos y antiinflamatorios, hay bastantes posibilidades que haga insuficiencia renal aguda renal. Las infecciones recientes y litiasis renal también te dice. El dolor muscular e inflamación post ejercicio también te puede estar hablando de que el paciente tenga lesión del músculo, ¿no? Y la mioglobina está ahí, que es un pigmento interno y que puede producir una necrosis tubular aguda tóxica, ¿no? Preguntar si el paciente tiene enfermedades crónicas como conectivopatía, por ejemplo, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, ¿no? Si tiene, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, alguna hepatopatía. También hay tipos de instauración, de anuria brusca, ¿no? Buena tolerancia a la urea, más anemia, más hipertensión, se da en los pacientes que tienen insuficiencia renal. Los que tienen insuficiencia renal aguda no toleran mucho. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Hay que buscar signos de uremia, o sea, cuando la urea esté elevada, ¿qué va a tener el paciente? Va a tener hiporexia, náuseas, vómitos, temblor, hasta compromiso de sensorio. También va a tener signos de acidosis, por ejemplo, la que se da en ese paciente, la respiración de Kussmaul, oliguria en el 40 a 50% de los casos, hipertensión arterial. También va a haber algunos signos dérmicos tipo vasculitis, púrpura, nódulos cutáneos, eritema lúpico, exantema medicamentoso, etc. Respiratorios, si el paciente tiene edema agudo pulmón, vas a encontrar crepitantes, cardiovasculares, va a haber la presencia de arritmias, o sea, el paciente va a tener FA y palpitación. La palpación vas a encontrar, por ejemplo, una próstata crecida. Los exámenes de laboratorio, la urea elevada, creatinina elevada,
¿no? Fósforo, potasio y magnesio también. Hay disminución, por ejemplo, de sodio y calcio, ¿no? Después, en la radiomielisis se observa aumento de la CPK de origen muscular, ¿no? Aumento desproporcionado de la creatina quinasa con respecto a la urea, y los niveles más altos de fósforo, potasio y ácido úrico están asociados a hipocalcemia. El fósforo bajo es signo de sepsis. Hay algunos estudios de imágenes que nos ayudan a hacer el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, ¿sí? Por ejemplo, el tamaño de los riñones va a estar, en los que tienen insuficiencia renal aguda van a estar normales, en los que tienen insuficiencia renal crónica van a estar disminuidas. La radiografía toral nos ayuda para ver si el paciente tiene edema agudo del pulmón, si hay un velamiento tipo alas de mariposa en la placa que el paciente tiene, ¿no? Edema agudo del pulmón. Ahora, si este tiene un corazón grande, lógicamente con mucho más razón va a ser este paciente que tiene cardiomegalia, va a ser insuficiencia renal aguda renal. La ecografía nos ayuda también para ver cómo está la relación córtico-medular, ¿no? La que está disminuida en la insuficiencia renal crónica. Pero esta aumenta en las nefropatías diabéticas, en la amiloidosis, esclerodermia y poliquiliocitosis. También la ecografía te sirve para evaluar si es que hay cálculos, y si hay cálculos hay dilatación, en lo cual se conoce como hidronefrosis. Esos pacientes que tienen hidronefrosis no son candidatos a hacer también una insuficiencia renal aguda, no por renal. El Doppler te ayuda también, la gamografía también. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? No, lógicamente, viendo la fisiopatología, en la insuficiencia renal aguda perrenal, hemos dicho que la causa es, ¿no?, la pérdida de volumen, ¿no?, ya sea por hemorragia, por vómito, por diarrea. Entonces, lo que tienes que hacer es restaurar volumen circulante, colocarle cloruro, si está deshidratado, si tiene hemorragia, colocarle cloruro y sangre, ¿no?, expansores del plasma. Entonces, esto va a solucionarse rápidamente. Si no logras hacer, ¿no?, el tratamiento en forma rápida, va a evolucionar a una necrosis tubular aguda. En la insuficiencia renal aguda intrínseca, tienes que retirar los fármacos nefrotóxicos, ¿no?, los anticoagulantes y trombolisis. En casos de embolia de arteria trombosis de la arteria renal, ¿no?, inmunosupresores en la glomerulonefritis y vasculitis. Y en la obstructiva, restaurar el flujo urinario por sonda vesical, ¿no?, ya sea en la cual se cateterizaría a través de la uretra o una pielotomía percutánea, ¿no? La alcalinización de la orina con bicarbonato evita la necrosis tubular aguda en nefropatía por cadenas ligeras, en mieloma. La hemodiálisis, la radiomiólisis evita la liberación del grupo hemo, que es tóxico. Prevenir también la precipitación de cálculos en la nefropatía por ácido úrico, ¿no?, y en la nefritis intersticial alérgica a los glucocorticoides. La parte del tratamiento es la diálisis. La diálisis que tiene dos técnicas, la depuración extracorpórea y la hemodiálisis, que tiene hemofiltración, ¿no? Cuando se usan ambos se llama hemofiltración. La diálisis, por su duración, puede ser intermitente o continua, ¿no? Está más eficaz que la hemofiltración para corregir algunos trastornos hidroelectrolíticos y eliminar pequeñas moléculas, ¿no? La intermitente tiene mayor capacidad de depuradora y de eliminación del exceso de volumen, y su periodicidad varía de acuerdo a su estado urémico. Sin embargo,
La rápida ultrafiltración que se da en el curso de 3 a 5 horas es inconveniente para los pacientes hipotensos. La técnica continua tiene eficacia dialítica baja y retira lentamente el exceso de volumen y es útil en pacientes con instabilidad hemodinámica. Los pacientes con hipercalemia severa, acidosis metabólica, edema del pulmón, es indicada las técnicas intermitentes. Está indicada la hemodiálisis si la creatinina es mayor, dice, de 10 y la urea es mayor también de 100. Acá el signo está fallado. O sea, ¿a quién vas a indicar? No, hemodiálisis cuando la urea está mayor la creatina mayor de 10 y urea mayor de 100. Si tú te pones a examinar, este es un cuadro resumen y tienes que tener mucho cuidado con algo que utilizas o que utilizamos los médicos frecuentemente, ¿no? Los antiinflamatorios, los AINES, producen una insuficiencia renal aguda renal, producen también una necrosis tubular aguda tóxica y también producen una nefritis, ¿no? Intersticial aguda. ¿Te das cuenta? Estos AINES. Ahora, si estos AINES le vas a colocar en un paciente que está deshidratado, un paciente que es viejito, que es un paciente que además de AINES utiliza, por ejemplo, medicamentos nefrotóxicos como el aminoglucósidos, entonces este paciente va a ser rápidamente una insuficiencia renal aguda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta? Este es un cuadro resumen que te debe ayudar a ti a ver cuáles son las causas, ¿no? Y en quién pensar. El paciente va a llegar a la emergencia por cualquier causa. Va a llegar, como yo les he dicho, en pacientes que nos han hecho la interconsulta, pacientes que ingresan al hospital para una operación, una prótesis de cadera. Y el paciente está en traumatología y el traumatólogo se olvidó alguna vez de que era alumno y hablaron del tema de insuficiencia renal. Y no lo sabe hidratar bien a los viejitos. Lo hidratan en forma subóptima, le dan antiinflamatorios para calmar el dolor cuando lo que debes darle es analgésicos. Le dan aminoglucósidos, dosis plena, le dan cefalosporina de primera generación o dosis plena, ¿no? Está deshidratado y el paciente hace insuficiencia renal iatrogénica, o sea, nosotros la causamos. Entonces tú tienes que ver qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué vas a hacer? Hidratar bien a ese paciente. Si el paciente tiene ya compromiso, ya que la urea y la creatinina están elevadas, tienes que corregir, ¿no? Ese aminoglucósido que está recibiendo o cambiarlo con otro antibiótico, a no ser que el paciente tenga un antibiograma, un cultivo y que ese medicamento, ese aminoglucósido, es sensible a ese antibiótico, ese germen, entonces en ese caso hay que corregirle, si no, de preferencia cambiarlo. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Doctor, una consulta. Sí. Sé que ustedes no pasan normalmente sus diapositivas, pero quería saber si por ser el último examen, podría pasarnos sus diapositivas. ¿Estas diapositivas? Sí, del último tema. Ya, vamos a pasarle esta de acá, pero cuando ven ahí en las clases, ¿no se ve esto? Sí, pero, o sea, no, como es un texto tan chiquito lo que he escrito, a veces no se nota. Y cuando vamos a la grabación, peor, porque solo reproduce hasta 720. Ya, hablaré con el doctor Vargas, ya, porque ya que cuando tú pasas eso, hay problemas con los exámenes, que hablaré con él. Ya, pero este cuadrito lo he hecho yo para que tengan conocimiento de las causas. Ya vean esto siempre cuando tengan, por ejemplo, un paciente que tenga una anemia hemolítica. Acá, ¿qué ves la hemoglobina? La hemoglobina cuando está en el eritrocito es inofensiva. Entonces, si hay una anemia hemolítica, ¿no? Va a estar libre la hemoglobina y este paciente puede causarle una insuficiencia renal aguda, o sea, una necrosis tubular aguda tóxica, por un tóxico endógeno, ¿ya? ¿Alguna pregunta, Juanes?
Doctor, y en el caso de un paciente que tenga una prostatitis y tenga una posterior inflamación de la próstata que le impida orinar, en ese caso, ¿cómo sería? ¿O en qué cuadro estaría clasificado? Ya, mira, ¿qué es lo que pasa? Es una porrenal, es una porrenal. La próstata, cuando crece, pues sabe que por medio de la próstata pasa la uretra. Y cuando crece, crece pues en forma externa y la luz de la uretra también la disminuye porque crece también hacia ahí. Entonces, va a disminuir, ¿no? El chorro, pues, el paciente que tiene hipertrofia de próstata va a disminuir el chorro, el paciente va a pujar y cuando orina va a haber un residuo más grande de orina en la vejiga. De tal manera que ese paciente, si se destapa totalmente como ocurre, puede ser insuficiencia renal aguda por renal, el paciente rápidamente se eleva la urea y la creatinina. Ustedes van a ver, rápidamente se eleva. ¿Qué pasa? Le colocas una sonda vesical y el paciente comienza a orinar, ¿no? Y mejora la insuficiencia renal. Pero ¿qué es lo que más producen los pacientes que tienen una hipertrofia benigna de próstata? Una insuficiencia renal crónica, porque esos viejitos no se operan. Están bastantes años con la disminución del flujo, hay una obstrucción ahí, en forma retrógrada aumenta la presión de la próstata hacia los uréteres, hacia el riñón, y el riñón se malogra. Entonces, hacen insuficiencia renal aguda por renal, ¿no? O una insuficiencia renal crónica por uropatía obstructiva. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y recuerden, miren, los antibióticos, es por eso que nosotros que se pide cuando llegues a emergencia, le dicen, entra por decir, por una neumonía, y le piden glucosa, urea, creatinina. ¿Para qué le pides si tiene una neumonía? Es que es lo mínimo que tienes que pedir, ¿no? El hemograma para saber si es una infección severa, la glucosa si es diabético, ¿no? Ya es un factor de riesgo, una comorbilidad importante. La urea, la creatinina para cómo funciona el riñón. Si el paciente tiene que utilizar antibióticos, por decir, y tiene la creatinina elevada, no le voy a dar una cefalosporina, pero que no se metabolice a nivel renal, sino a nivel hepático, tipo ceftriaxona, ¿no? Porque si se metaboliza a nivel renal, en este paciente que está con creatinina elevada, le va a causar una nefritis intersticial aguda. ¿De acuerdo? Y también cuidado con no ir de la mano con otros medicamentos nefrotóxicos. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Doctor, una niña de 2 años aproximadamente que, digamos, es alérgica a las sulfas Ya. y le dieron el medicamento, ella no sabía, sus padres tampoco y la niña tuvo complicaciones, retuvo líquido Ya. y llegó al punto hasta casi hacerle diálisis, pero no Ya. llegó al... Pero es que mira, podría el cotrimoxazol, ¿no? Produce, sí, claro, el cotrimoxazol está descrito acá, tú lo ves, trimethorphan, sulfametoxazol, cotrimoxazol o el Bactrim, puede producir una nefritis intersticial. Todos estos medicamentos que producen nefritis intersticial es una reacción alérgica, como le puede pasar a cualquiera de nosotros. Tú le quitas automáticamente este antibiótico y va a revertir el cuadro. Pero si ya hay insuficiencia renal aguda, lo único que tienes que hacer es agarrar, hidratar bien ese paciente, ¿no? Y se va a solucionar el problema. Recuerda que el riñón funciona con líquido. Es por eso que el 60% de la insuficiencia renal aguda son prerrenal por falta de volumen, ¿no? Ya sea porque lo perdió, ¿no? Por vómitos, diarreas o porque está sangrando.
o porque está formando tercer espacio como en la pancreatitis, o porque el corazón tiene un infarto agudo de miocardio y no puede bombear sangre y no le llega buen volumen al riñón, y si no hay buen volumen, ese riñón va a terminar con insuficiencia renal aguda prorrenal. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Ya, jóvenes, damos por terminada. Yo hablaré con el doctor Vargas también, ¿ya? Gracias, doctor. Ya, ok. Entonces, damos por terminada la clase, jóvenes.